Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con haciendo una reflexión acerca del texto que yo les envié, que lo subimos al grupo y también a la plataforma, sobre los antecedentes constitucionales. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra Constitución, sancionada, como vimos en el cuadro anterior, el 1 de mayo de 1853, tuvo todo un camino. No es que la Constitución fue fácil, un acuerdo fácil, sino que fue un largo camino que comenzó en 1810 y termina en 1853. Bueno, como verán, yo lo que hice fue una línea de tiempo para que en ese texto que subimos a la plataforma y también al grupo puedan leerlo de manera más sencilla. Sobre todo porque vi que algunas hojas no están ordenadas. Entonces, bueno, de esta manera les va a ser más sencillo para ustedes. A partir de la primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo de 1810, nosotros tenemos la formación de la primera Junta de Gobierno, que es el primer intento de tener un gobierno patrio. Esa primera junta tenía como objetivo establecer cuál iba a ser la forma de gobierno. Esta forma de gobierno estaba dividida en dos posiciones. Por un lado estaban los que querían que tuviéramos un gobierno monárquico, porque el virreinato era lo único que conocíamos hasta el momento, pero otros se inclinaban por la república, un tipo de gobierno totalmente distinto que tenía que ver con la elección de las autoridades por parte del pueblo y no por el estamento de sangre. Esta primera junta de gobierno va a dar paso a la reunión de otra junta que va a establecer el reglamento de 1811. En ese reglamento, es decir, esa asamblea lo que va a tratar de establecer es un gobierno. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? Reconoce la división de poderes y crea lo que nosotros conocemos como el primer triunvirato, que es un poder ejecutivo tripartito, es decir, integrado por tres personas que van a formar el poder ejecutivo. Debido a las tendencias unitarias y federales, el primer triunvirato no tuvo demasiado éxito por los desacuerdos internos y en 1812 vamos a tener el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato y la asamblea van a dar lugar en 1813 a una nueva reunión con el objetivo de poder organizar al territorio y sancionar una ley orgánica, es decir, la Constitución Nacional. Bueno, en la orden del día hubo muchos temas que había que solucionar. No se pusieron de acuerdo con la ley orgánica, pero sí, por ejemplo, recordarán la libertad de vientres, que todos los nacidos a partir de la sanción del reglamento de 1813, de la Asamblea de 1813, los hijos de los esclavos que nacieran posterior a la firma de este acuerdo iban a nacer en condición de libres. Ustedes van a profundizar con el texto. Yo lo que hago es ubicarlos en el tiempo para que les sea más sencillo entender el texto. Otro de los puntos que se plantea en esta asamblea es la creación de un poder ejecutivo unipersonal y surge el directorio en 1814. Se plantea nuevamente la posibilidad de una constitución, pero en 1815, debido a problemas entre las provincias y Buenos Aires, la asamblea se disuelve, pero antes de esto va a citar a un congreso que se va a realizar en 1816 en la provincia de Tucumán, porque Buenos Aires no estaba de acuerdo, y se va a realizar lo que nosotros conocemos como la firma de la Declaración de la Independencia.
en 1816. O sea que el Congreso momentáneamente, en lugar de funcionar en Buenos Aires, que era lo que anhelaban todos los miembros de la Asamblea y del gobierno, va a funcionar en Tucumán. En 1817 se va a firmar un reglamento provisorio. Este reglamento provisorio va a establecer, fíjense a ver si lo ubico acá en el texto que nosotros tenemos, para que ustedes lo vayan leyendo. Habla de que el Congreso, ya en 1817, después de la Declaración de Independencia en 1816, se va a trasladar finalmente a Buenos Aires y va a dictar un reglamento que vamos a ver, que tiene que ver con el Estatuto Provisorio de 1815. Y lo importante de estos reglamentos es que va a reconocer los derechos individuales y reglamenta la ciudadanía. Todavía no reconoce la libertad de cultos, ¿sí? Porque, bueno, estaba muy fuerte la tradición católica apostólica romana, por lo tanto, siguen teniendo como religión oficial a la Iglesia Católica, pero sí van a incluir un capítulo que habla de seguridad individual y libertad de imprenta. Este congreso va a dar cumplimiento a los dos objetivos principales, que era, por un lado, declarar la independencia y, por otro lado, sancionar un primer texto para la sanción de una constitución, lo que veníamos diciendo, una ley orgánica. En 1819 se va a sancionar una constitución, pero esta constitución va a tener la particularidad de que es una constitución unitaria. Ustedes ahí en el texto van a ver que les explica que tienen 3 factores por los cuales esta constitución no se implementa, ¿sí? Y ahí van a entender por qué la constitución del 19 no entra en vigencia. A raíz de este desacuerdo, los caudillos que ven que la constitución que se sanciona es una constitución de corte unitario, como les decía, se enfrentan con Buenos Aires, se separan de Buenos Aires y entonces se deja de lado esta idea de un gobierno central, que era lo que se buscaba hasta el momento, esto que veníamos viendo, de lograr un gobierno central. En 1820 entonces se va a producir lo que se conoce como la anarquía del año 20 y que va a prevalecer hasta 1829. ¿Qué va a pasar en este año 1820? Cada provincia se va a manejar de manera autónoma, como si fueran pequeños estados. Y cada caudillo va a pasar a ser el jefe de su provincia. El caudillo no era una autoridad militar, era una autoridad que surgía del pueblo. La condición que tenía el caudillo era ser carismático, era alguien que, digamos, tenía autoridad por las acciones que hacía y la gente delegaba implícitamente el poder en estas personas. En medio de todo este conflicto se va a volver a hacer un intento constitucional y en 1826 vamos a tener nuevamente una constitución que, al igual que la de 1819, es de corte unitario, pero además reafirma Buenos Aires que quieren una constitución unitaria, ¿sí? ¿Qué significa unitario? Ya lo vamos a ver en detalle más adelante, pero se plantean, hay 2 posiciones. Los caudillos que lo que pretenden es tener un gobierno federal donde permitan las autonomías provinciales, es decir, que haya un gobierno central, pero que permita las autonomías provinciales y además que se repartan las riquezas de aduana que recibía Buenos Aires. Pero Buenos Aires no quería repartir esas riquezas y por lo tanto lo que quiere es un gobierno centralizador, es decir, que desde Buenos Aires se gobierne a todo el país, quitando las autonomías provinciales que mencionamos anteriormente. Bueno, vamos a tener un periodo, como verán,
de 9 años, en donde va a reinar el caos, el desorden, no hay posibilidades de poder lograr un gobierno central, y la Asamblea de Buenos Aires va a convocar a Rosas, un hacendado de la época. Esto en el texto no lo tienen, se los menciono yo para poder ubicarlos, porque salta directamente de 1826 a 1852, pero para saber un poquito qué es lo que pasó en el medio. En 1899, entonces, Rosas va a asumir como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rosas, que se dice ser un federal con algunos comportamientos unitarios y una personalidad bastante controvertida. Él va a hacer su primer gobierno de 1829 a 1832 y el objetivo de este gobierno, él va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No va a ser ni presidente ni director supremo, gobernador. Pero un gobernador con gran influencia en algunos gobernadores de provincia, y de a poco lo que va a hacer es crear alianzas con gobernadores de algunas provincias hasta lograr más poder y poder sacar a aquellos caudillos rebeldes que trababan la posibilidad de una unidad nacional. En 1831 se va a celebrar el Pacto Federal, pero en este momento, en este lapso que ustedes ven, Rosas lo que había pedido era más poder a la Asamblea de Buenos Aires. La Asamblea temió darle más poder y entonces Rosas se va a realizar lo que es la campaña del desierto, que ya en algún momento charlaremos, con el objetivo de lograr mayor apoyo por parte de los grandes hacendados y terratenientes y con este objetivo poder volver al gobierno. Esto lo logra y en 1835 asume el segundo gobierno, que va a ser un gobierno de corte totalmente autoritario. La idea es terminar con el caos que hay en todo el territorio, pero de una manera autoritaria. Él va a permanecer en el gobierno hasta 1852, que va a ser derrotado por Urquiza, y a partir de 1852 entonces se va a comenzar un proyecto de ley para la sanción de una constitución. Y finalmente, en 1853, en Paraná, porque Buenos Aires todavía no se incorpora, vieron que hice la liñita de tiempo que esta historia continuará, en 1853 se va a sancionar finalmente la Constitución Nacional, como la conocemos hoy, pero firmada solamente por 14 provincias, que eran las provincias existentes hasta el momento y que además estaban de acuerdo con esta Constitución de corte federal. Bueno, para esto vamos a necesitar que ustedes profundicen con el texto porque hay más información en el texto. Les habla de el contenido del Pacto Federal, habla de otros tratados interprovinciales, el Pacto de Venegas, el Tratado del Cuadrilátero. Ustedes esto lo van a profundizar con la lectura del texto. Espero que les haya servido esta línea de tiempo.